Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero como siempre que se encuentren muy bien en sus casas. Vamos a continuar con nuestra materia de matemáticas. Esta vez vamos a trabajar en la función afín. Nuestro objetivo de la clase de hoy va a ser definir la función afín. ¿Ya? Para eso nuestras palabras claves serán función lineal, función afín, variable y plano cartesiano. Vamos a comenzar viendo un ejemplo. ¿Cómo definir una función afín? ¿Ya? Entonces tenemos que un pino de 5 centímetros de altura llegó a un vivero. Una de las jornaleras del recinto constató que el pino fue creciendo en forma constante durante sus primeras 10 semanas, como se indica en la figura. Entonces, para modelar la situación de la función afín, primero, ¿cuál será la altura del pino a las 6 semanas? ¿Ya? Eso queremos responder. Nosotros podemos ver acá la imagen, se fijan que esa es la altura que tiene desde que llegó, 5 centímetros, y cada semana crece 2 centímetros. Entonces, para responder, modelaremos la situación usando una función. En primer lugar, tenemos que definir las variables involucradas en el fenómeno descrito. Vamos a consignar una S para la cantidad de semanas transcurridas, una C para la cantidad de centímetros que crece el pino, y H para la altura del pino expresada en centímetros. Entonces, como segundo paso, vamos a definir la función lineal que modela la cantidad de centímetros en el que crece el pino. Entonces tenemos que el pino, ¿ya? La cantidad de centímetros que crece el pino es igual a 2 multiplicada por las semanas transcurridas. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que acá hay una función lineal. Ustedes pueden ver que esto en el plano cartesiano debe ir creciendo de manera proporcional, ¿cierto? Formando una línea en diagonal que pasa por el origen. Bueno, en tercer lugar tenemos que definir la función que modela la altura del pino. Como la altura del pino, h, ¿ya?, corresponde a lo que va creciendo más su altura inicial, es decir, c más 5, podemos sumar 5 a ambos lados de la igualdad anterior, dejándola así. C es igual a 2s más 5. Pero este 5, como les dije anteriormente, se debe sumar en ambos lados de la ecuación. Entonces, al hacer eso, a nosotros nos va a quedar la función representada así. H, que es la altura del pino expresada en centímetros, es igual a 2s, que es la cantidad de semanas transcurridas, más 5. Entonces, si ustedes se fijan, acá nosotros tenemos una función que se puede definir para cualquier periodo en que nosotros queramos medir la altura. Entonces basta con reemplazar la S por la cantidad de semanas transcurridas. Por ejemplo, si hablamos de la semana 1, sería 2 multiplicado por 1 más 5, ¿cierto? 2 por 1, 2, más 5, 7. Y tenemos que la semana 1 son 7 centímetros. Si tuviéramos la semana 2, tendríamos que multiplicar 2 por 2 más 5, y nos quedaría que la segunda semana la altura serían 9 centímetros, y así. Entonces, ya para responder la pregunta sobre cuál sería la altura del pino a las 6 semanas, bueno, ahora tenemos que reemplazar la semana por el 6, porque ya sería la sexta semana, en la función recién definida y determinar el valor de la altura. Entonces la altura sería 2 multiplicado por 6 más 5, lo cual sería 12 más 5, la altura sería igual a 17. Entonces, respondiendo a la pregunta recién, a la sexta semana el pino ya mediría 17 centímetros. Bueno, ¿y qué ocurre con el gráfico de la función lineal c es igual a 2s al sumarle 5 unidades? ¿Ya? Si nosotros representamos la función lineal, nos vamos a fijar que va a quedar, como les dije, siempre en diagonal y pasando por el origen. Bueno, para comenzar a hacer esto, primero debemos dibujar la función lineal definida en la situación y después comparar. O sea, primero tenemos que determinar 2 puntos, como mínimo 2 puntos para realizar la recta. Luego, representarlo en el plano cartesiano y unirlo para obtener la recta. Entonces, tenemos acá que se escogió el par ordenado 0,0 y para la semana 1, si nosotros hacemos esta función,
y lo cambiamos por 1, va a quedar en el plano cartesiano los pares ordenados 1,2. Luego lo representamos y queda así. Ahora fíjense que si nosotros hacemos lo mismo que en el paso 1, pero ahora para la función que ya se llama afín, le agregamos el más 5, vamos a tener que aumentar, en este caso, 5 unidades. Entonces, al sumar 5 unidades a la función lineal c es igual a 2s, se produce una traslación de la recta que la representa de 5 unidades en el sentido positivo del eje y en el plano cartesiano, definiéndose la función afín h es igual a 2s más 5. ¿Ya? Consideren ustedes que cuando nosotros hablemos de funciones afines, no van a pasar por el origen. Solo la función lineal pasa por el origen. La función afín va a pasar por sobre o por debajo del origen, dependiendo de el número que se esté agregando acá, ya sea positivo o negativo. Entonces, para concluir, una función afín puede definirse como una función lineal trasladada en el plano cartesiano a lo largo del eje y. La ecuación que modela es de forma función de x es igual a y es igual a mx más n. ¿Ya? Vamos a agregar este más n a nuestra función lineal y vamos a obtener una función afín. ¿Ya? Al coeficiente m se le llama pendiente de la recta y a n se le llama coeficiente de posición. Entonces este n va a ser nuestro coeficiente de posición, nos va a decir si es que estamos por sobre o por debajo de 0. Vamos con las actividades. En primer lugar, les voy a pedir que analicen las siguientes funciones y determinen si son lineales, afines o de otro tipo. ¿Ya? Tenemos acá, por ejemplo, que identificar qué tipo de funciones están. ¿Qué tipo de funciones? Recuerden que la función lineal debe tener variable independiente, variable dependiente, ¿ya? Y una pendiente, ¿cierto? En cambio, la función afín, aparte de tener la variable dependiente e independiente y la pendiente, debe tener un coeficiente de posición, ¿ya? Que sería un número que se agrega o se quita a nuestra función lineal, desplazándola ya de la recta que pasa por el origen, haciéndola que pasa por sobre o por debajo de ella. Les voy a pedir en segundo lugar que expresen las siguientes funciones afines en la forma que está acá. Y es igual a mx más n. Para eso, ustedes van a tener que realizar la ecuación que corresponda para trasladar el número al otro lado. Ya, por ejemplo, en este caso, ustedes tienen que realizar esta función. Entonces, para que y quede en este sector y x quede en este sector, multiplicándose, van a tener que hacer ahí algo. ¿Ya? Ustedes tienen que, con la ecuación, con esto del inverso aditivo, inverso multiplicativo, desplazar para que quede la función expresada de esta manera. ¿Ya? Y por último, les vamos a pedir un ejercicio que ya hemos realizado antes, que es representar en un mismo plano cartesiano las siguientes funciones lineales que están acá. ¿Ya? Piensen, ustedes recuerden que yo les mostraba esto como una y, es exactamente lo mismo. Ya, la función de x, aquí estoy viendo yo el valor de y. Acá entonces tenemos la función de f, la función de p, la función de h, la función de q, de g, de r. ¿Ya? Esto va a ser nuestra letra y que nosotros normalmente hemos realizado en los ejercicios anteriores. Chicos, como siempre, recuerden escribirme al correo, hacerme las consultas en nuestras clases y también preguntarme vía WhatsApp en caso de cualquier duda. Yo voy a estar atento para contestarles y ayudarles en lo que necesiten. Que les vaya súper bien y nos estamos viendo. Chau, chau.